La Biblia es uno de los libros más leídos, estudiados e influyentes de toda la historia. Durante siglos ha inspirado actos de compasión, sacrificio, esperanza y fe. Sin embargo, también ha existido un lado mucho más oscuro, personas que tomaron sus páginas, las interpretaron a su manera y llegaron a una conclusión aterradora. A lo largo de los años han existido individuos que aseguraban haber recibido mensajes de Dios, escuchar voces divinas o descubrir pasajes secretos que, según ellos, justificaban quitar una vida. Algunos creían estar salvando almas, otros pensaban que estaban cumpliendo una profecía y unos cuantos llegaron a convencerse de que el asesinato no era un pecado, sino una misión sagrada. Esta noche conoceremos 9 casos reales de personas que encontraron en la religión, en las escrituras o en sus propias interpretaciones de la Biblia una razón para matar. Historias que demuestran que el verdadero peligro no siempre está en los libros, sino en quien cree ser el único capaz de entenderlos. I, Goyo Destroys presenta 9 personas que mataron porque creían que la Biblia les dio una razón para hacerlo. No olvides que ya tenemos un grupo oficial de WhatsApp. Únete para que te enteres antes que nadie de los chismes y videos de Proyecto Paranormal. Es completamente gratis. Te dejo el link en la descripción y el comentario fijado. Número 9. La mañana del 29 de julio de 1994 parecía una más frente a una clínica de abortos en Pensacola, Florida. Como ocurría con frecuencia en aquella época, había manifestantes rezando, sosteniendo pancartas y discutiendo con quienes entraban o salían del lugar. Sin embargo, entre la multitud se encontraba un hombre que ya había cruzado una línea que la mayoría de los activistas jamás se atrevería a cruzar. Su nombre era Paul Hill. A diferencia de otros extremistas, Hill no era un desconocido ni un criminal común. Había sido pastor presbiteriano y era conocido dentro de ciertos círculos religiosos por sus posturas radicales contra el aborto. Durante años había participado en protestas y debates públicos, pero poco a poco comenzó a desarrollar una idea cada vez más peligrosa. Si el aborto era asesinato, entonces matar a quienes lo practicaban no solo estaba justificado, sino que era un deber moral. Para Hill, la discusión había dejado de ser política, había llegado al punto de convencerse de que Dios aprobaba la violencia si ésta servía para detener lo que él consideraba un pecado mayor. Aquella mañana observó la llegada del médico John Britton, quien realizaba procedimientos de aborto en la clínica. Britton viajaba acompañado por James Barrett, un militar retirado que trabajaba como escolta debido a las constantes amenazas que recibían los médicos vinculados a estas clínicas. Cuando ambos llegaron al lugar, Paul Hill sacó una escopeta y abrió fuego. John Britton murió casi de inmediato. James Barrett también fue asesinado. La esposa de Barrett resultó herida durante el ataque, pero logró sobrevivir. El crimen conmocionó a todo Estados Unidos, no solo porque se trataba de un doble homicidio cometido a plena luz del día, sino porque el asesino no intentó escapar ni ocultar sus motivos. Desde el primer momento reconoció lo que había hecho y sostuvo que estaba orgulloso de ello. Durante el juicio, Hill no mostró arrepentimiento, por el contrario, insistió en que había actuado de acuerdo con los principios de Dios. Argumentaba que, si realmente se creía que el aborto equivalía al asesinato de niños inocentes, entonces el uso de la fuerza letal para detenerlo era moralmente correcto. En entrevistas posteriores llegó incluso a declarar que esperaba que otras personas siguieran su ejemplo. Sus palabras generaron rechazo incluso entre muchos grupos religiosos que compartían su postura contra el aborto. Diversas iglesias y organizaciones cristianas condenaron el ataque, señalando que el mandamiento "no matarás" no podía ser ignorado simplemente porque alguien creyera estar luchando por una causa justa. Pero para Paul Hill, la Biblia ya no era un texto que invitaba a la reflexión, se había convertido en una autorización divina para ejecutar a quienes consideraba enemigos de Dios. Finalmente fue condenado a muerte y ejecutado mediante inyección letal en 2003. Hasta el final sostuvo que no era un asesino común, creía que había actuado como un soldado de Dios. Número 8.
El caso de James Dennis Ford es distinto al de Paul Hill. Aquí no estamos frente a un predicador que salió a matar proclamando una misión divina, estamos frente a algo más confuso, más sucio y más incómodo. Un hombre que cometió un crimen brutal y que, con el paso del tiempo, quedó rodeado de explicaciones religiosas, apelaciones, culpa, castigo y una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando alguien usa la idea del juicio divino para intentar darle sentido a lo imperdonable? El 6 de abril de 1997, Gregory y Kimberly Mallory salieron a lo que parecía ser una tarde tranquila de pesca en una granja de césped en Charlotte County, Florida. Iban con su hija de apenas 22 meses, quien los acompañaba era James Dennis Ford, compañero de trabajo de Gregory. Pero aquel paseo terminó convertido en una escena de horror. Ford asesinó a Gregory y Kimberly. Los reportajes judiciales describen un ataque extremadamente violento, disparos, golpes, agresión sexual contra Kimberly y el abandono de la niña que fue encontrada con vida pero sola, deshidratada y cubierta de sangre. Ford fue condenado por los dos asesinatos y ejecutado en Florida el 13 de febrero de 2025. Lo más inquietante es que este no fue un crimen con una gran proclama religiosa al momento de cometerse. No hubo manifiesto, no hubo sermón, no hubo una frase bíblica escrita en la pared, pero con el tiempo el caso empezó a tocar ese territorio oscuro donde algunos asesinos intentan vestir su culpa con lenguaje espiritual. Ford pasó más de 25 años en el corredor de la muerte mientras sus abogados intentaban detener la ejecución argumentando, entre otras cosas, limitaciones intelectuales y una edad mental muy inferior a la real. Esos recursos fueron rechazados. Y aquí es donde este puesto entra con cuidado en la lista. Ford no es el ejemplo más limpio de mató porque la Biblia se lo ordenó, más bien representa otra cara del mismo fenómeno, personas que, después de cruzar una línea irreversible, terminan buscando en la religión, en el castigo y en la idea del juicio final una forma de explicar lo que hicieron. Número 7. Entre 1975 y 1980, el norte de Inglaterra vivió bajo una sombra. Mujeres eran atacadas en las calles, muchas de ellas asesinadas con una brutalidad que parecía no tener explicación. La prensa empezó a llamarlo el Destripador de Yorkshire, comparándolo con Jack el Destripador, porque sus víctimas eran principalmente mujeres vulnerables, algunas vinculadas al trabajo sexual, aunque no todas lo eran. Durante años, la policía buscó sin éxito, mientras el miedo crecía y las mujeres empezaban a cambiar sus rutinas, sus horarios y hasta su forma de caminar por la ciudad. El responsable era Peter Sutcliffe, un hombre aparentemente común, casado, trabajador, silencioso. No tenía la apariencia cinematográfica de un monstruo y tal vez eso era lo peor, porque Sutcliffe no parecía una criatura salida del infierno, parecía un vecino. Un hombre más en la calle, alguien que podía estar formado atrás de ti en una tienda, cargando una bolsa de pan y una mente completamente podrida. Cuando finalmente fue detenido en 1981, la historia se volvió todavía más perturbadora. Sutcliffe afirmó que no mataba por placer ni odio común, ni un impulso criminal. Según él, había escuchado la voz de Dios. Decía que esa voz le había ordenado asesinar mujeres, especialmente prostitutas, porque, según su interpretación enferma, estaba limpiando el mundo de pecado. Y ahí entra el horror de este caso. Sutcliffe no solo mataba, Sutcliffe creía estar obedeciendo. En su mente, cada ataque no era un crimen, sino una misión. Cada víctima no era una persona con historia, familia, miedo y sueños, sino un símbolo de algo que él creía que Dios quería destruir. Esa es una de las formas más peligrosas del fanatismo, cuando alguien deja de ver seres humanos y empieza a ver pecados caminando. Durante su juicio se intentó presentar su caso como el de un hombre con esquizofrenia paranoide. Algunos especialistas consideraron que realmente sufría de delirios religiosos, pero el tribunal no aceptó plenamente esa explicación como defensa suficiente. Sutcliffe fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 13 mujeres y el intento de asesinato de otras 7. Aún así, durante años insistió en que había actuado siguiendo órdenes divinas. Peter Sutcliffe murió en prisión en 2020, pero su caso sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes de cómo una mente rota puede usar la religión como combustible para violencia. Lo más aterrador es que en su mente la voz de Dios sonaba más fuerte
que los gritos de sus víctimas. Número 6. El caso de Anders Behring Breivik no es el de un hombre que dijo escuchar la voz de Dios en medio de la noche, no es el asesino que abre la Biblia, señala un versículo y dice aquí está la orden. Lo suyo fue distinto y quizá por eso resulta tan peligroso. Anders construyó una ideología completa donde mezcló nacionalismo extremo, odia contra los musulmanes, teorías conspirativas, fantasías de guerra cultural y una identidad cristiana usada como bandera de batalla. El 22 de julio de 2011, Noruega vivió el ataque más mortal en su territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Primero, Breivik detonó una bomba en el centro de Oslo, cerca de edificios del gobierno. Después, vestido como policía, llegó a la isla de Utoya, donde se realizaba un campamento juvenil del Partido Laborista y comenzó a disparar contra adolescentes y jóvenes que no tenían forma de defenderse. En total, asesinó a 77 personas. Antes del ataque, Breivik había distribuido un manifiesto enorme de más de 1000 páginas donde intentaba justificar lo que estaba por hacer. Ahí se presentaba como un supuesto defensor de Europa frente al multiculturalismo, la inmigración y el Islam. En ese discurso, el cristianismo no aparecía como compasión, perdón o amor al prójimo, sino como identidad tribal, una especie de uniforme espiritual para declararse soldado de una civilización amenazada. Y ese es el punto más oscuro. Breivik no necesitó decir que Dios le habló, le bastó con convencerse de que estaba en una guerra sagrada. En su mente, las víctimas no eran estudiantes, hijos, hermanos o amigos, eran símbolos de un futuro que él odiaba, jóvenes asociados con un partido político que, según su paranoia, estaba destruyendo Europa. Cuando alguien piensa así, deja de ver personas y empieza a ver objetivos, y cuando eso pasa, el asesinato ya no se siente como crimen, se siente como estrategia. Breivik fue condenado en 2012 por asesinato masivo y terrorismo. Recibió la pena máxima civil en Noruega, 21 años de detención preventiva que puede extenderse indefinidamente si sigue siendo considerado peligroso. Años después, sus intentos de obtener libertad condicional han sido rechazados porque las autoridades consideran que continúa representando un riesgo. Por eso su lugar en esta lista es particular. Breivik no mató por una lectura devocional de la Biblia, mató usando la religión como escudo cultural, como propaganda y como disfraz heroico para una masacre cobarde. Porque a veces el fanático no dice Dios me ordenó matar, a veces dice algo peor, yo soy el último defensor de Dios. Número 5. Charles Manson no mató con sus propias manos en las noches más famosas de su historia, pero sí hizo algo igual de oscuro, convenció a otros de matar por él. A finales de los años 60, Manson se convirtió en el líder de un grupo conocido como La Familia. Jóvenes perdidos, muchos de ellos vulnerables, lo veían como una especie de guía espiritual, un profeta, un mesías hippie que mezclaba música, drogas, manipulación psicológica y discursos apocalípticos. Pero detrás de esa imagen de líder alternativo había un hombre profundamente peligroso, resentido y obsesionado con la fama. La idea central de Manson era Helter Skelter. Él aseguraba que la canción de los Beatles escondía un mensaje secreto, una guerra racial estaba por comenzar en Estados Unidos. Según su delirio, la comunidad afroamericana se levantaría contra los blancos, el país se hundiría en el caos y después de la destrucción, él y sus seguidores saldrían de su escondite para gobernar el nuevo mundo. Pero Manson no solo tomó ideas de una canción, también mezcló su teoría con imágenes del apocalipsis, con visiones del juicio final, destrucción, sangre y renovación del mundo. Para sus seguidores, aquello no era simplemente una locura dicha por un vagabundo carismático, era una profecía, una revelación, una especie de Biblia reescrita por un hombre que se creía elegido. Y entonces llegó la parte más aterradora. Manson decidió que, si la guerra no comenzaba sola, ellos tenían que provocarla. En agosto de 1969, miembros de La Familia entraron a la casa de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski. Sharon estaba embarazada de más de 8 meses. Esa noche, ella y otras personas fueron brutalmente asesinadas. Al día siguiente, el grupo mató también a Leno y Rosemary LaBianca. En las escenas dejaron mensajes escritos con sangre, intentando que los crímenes parecieran parte de una guerra racial.
Manson no veía a sus víctimas como personas, las veía como piezas dentro de su profecía. Ese es el punto que lo conecta con este video. Charles Manson no fue un asesino bíblico en el sentido tradicional, no dijo simplemente leí este versículo y Dios me ordenó matar. Su caso es más retorcido. Él creó su propia religión usando fragmentos de la cultura popular, canciones, símbolos cristianos, el apocalipsis bíblico y su propia necesidad enfermiza de control. Su Biblia era una mezcla de los Beatles, resentimiento, drogas y el fin del mundo. A veces, para que una masacre ocurra, no hace falta que un hombre dispare. A veces, basta con que convenza a otros de que el fin del mundo ya empezó. Número 4. Jeffrey Lundgren era el tipo de líder que no necesitaba una iglesia enorme para volverse peligroso, le bastaba un pequeño grupo de personas dispuestas a creerle todo, y eso fue exactamente lo que consiguió. Seguidores aislados, obedientes, convencidos de que él tenía una conexión especial con Dios y que sus interpretaciones de las escrituras estaban por encima de cualquier otra autoridad. Lundgren había estado vinculado a una rama del movimiento mormón, pero con el tiempo terminó formando su propio grupo. Como suele pasar con estos líderes, no empezó diciendo voy a destruirles la vida. No, primero se presentó como guía espiritual, como alguien que entendía lo que los demás no podían entender, como el hombre que tenía el mapa secreto para llegar a la verdad. Ya sabes, cuando alguien dice solo yo entiendo a Dios, normalmente Dios ya pidió cambio de representante. Entre sus seguidores estaba la familia Avery, Dennis, Cheryl y sus 3 hijas. Eran miembros del grupo, pero Lundgren comenzó a señalarlos como un problema. Según él, habían sido rechazados por Dios, afirmaba que eran desobedientes, impuros, indignos y poco a poco preparó a sus seguidores para aceptar una idea monstruosa, que esa familia tenía que morir. En 1989, Lundgren ordenó la ejecución de los Avery. No fue un arrebato repentino, fue un crimen planeado, frío, ritualizado. La familia fue llevada a un granero en Ohio, donde fueron asesinados uno por uno. Después, sus cuerpos fueron enterrados en una fosa. 5 personas murieron porque un hombre convenció a otros de que matar podía ser parte de un mandato divino. Lo más perturbador de este caso es la obediencia, porque Lundgren no actuó solo. Hubo personas que lo ayudaron, que escucharon sus órdenes, que participaron en el crimen o lo encubrieron, y eso revela el poder más oscuro de una secta, cuando la conciencia individual se apaga y el líder se convierte en la única voz permitida. Número 3. David Berkowitz no decía que Dios le hablaba, decía algo peor, que recibía órdenes de una fuerza oscura. Entre 1976 y 1977, Nueva York vivió aterrorizada por una serie de ataques nocturnos, parejas jóvenes, mujeres sentadas en autos, personas que simplemente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Comenzaron a ser atacadas por un hombre armado que parecía aparecer y desaparecer entre las calles. La prensa lo llamó el hijo de Sam y durante meses la ciudad sintió que había un depredador suelto, uno que no seguía una lógica común. Berkowitz enviaba cartas burlonas a la policía y a los medios. En ellas hablaba de sangre, muerte, demonios y obediencia. Decía actuar bajo las órdenes de Sam, una figura que según él le exigía matar. Más tarde afirmó que ese Sam era su vecino, o más específicamente el perro de su vecino, que según su delirio estaba poseído por una entidad demoníaca. Sí, suena absurdo, pero ahí está lo verdaderamente inquietante. Para él no era absurdo, para él era real. Mientras otros asesinos intentaban ocultar sus crímenes, Berkowitz parecía querer convertirlos en un mensaje, como si cada disparo formara parte de una comunicación con algo más grande, más oscuro, más infernal. No era solo violencia, era una especie de liturgia retorcida, donde la ciudad entera se convirtió en altar y sus víctimas en sacrificios. Su relación con la religión fue compleja. Durante sus crímenes no se presentó como un hombre de Dios, sino como alguien atrapado en una narrativa demoníaca. Sin embargo, con el tiempo, su caso comenzó a rodearse de referencias espirituales, apocalípticas y bíblicas. Después de ser capturado, Berkowitz fue condenado por 6 asesinatos y múltiples ataques. Años más tarde, en prisión, afirmó haberse convertido al cristianismo y empezó a llamarse a sí mismo Hijo de la Esperanza.
rechazando el apodo del hijo de Sam. Y ese giro vuelve su historia todavía más extraña, porque aquí no tenemos al asesino que abre la Biblia y dice Dios me mandó a matar, tenemos al asesino que primero dice obedecer demonios y luego intenta reconstruir su identidad a través de la fe. Es como si su vida criminal hubiera estado atrapada entre dos polos, primero el infierno como excusa, después Dios como redención. Pero hay una pregunta incómoda que queda flotando. ¿Cuándo la religión es arrepentimiento sincero y cuándo es otra forma de controlar la narrativa? A veces el monstruo no dice venir de Dios, a veces dice venir del infierno y años después pide que no lo vean como un hombre malvado. Número 2. John List era un hombre profundamente religioso, disciplinado y obsesionado con la imagen de la familia perfecta. Vivía en una mansión en Nueva Jersey con su esposa, su madre y sus 3 hijos. Desde afuera podía parecer el retrato de una vida correcta, un padre trabajador, una casa enorme, una familia cristiana, una existencia ordenada, pero detrás de esa fachada había deudas, desempleo, presión, vergüenza y una mente que empezó a convertir sus problemas en una misión espiritual. En 1971, List decidió que su familia estaba en peligro, pero no en peligro físico, según él, estaban en peligro moral. Creía que sus hijos se estaban alejando de Dios, que su esposa había perdido el rumbo y que todo lo que había construido estaba colapsando. En vez de enfrentar su ruina económica o aceptar que su vida no era perfecta, llegó a una conclusión monstruosa. Si los mataba, sus almas tendrían más posibilidades de llegar al cielo. Así que un día, mientras la casa seguía pareciendo normal desde afuera, John List asesinó a su esposa, a su madre y a sus 3 hijos. Después acomodó los cuerpos, limpió la escena lo suficiente para ganar tiempo, bajó el aire acondicionado, encendió música religiosa y dejó cartas explicando sus razones. En esas cartas no sonaba como un hombre fuera de control, sonaba frío, metódico, convencido. Como si hubiera tomado una decisión difícil pero necesaria, como si el asesinato de su propia familia fuera una especie de sacrificio piadoso, y luego desapareció. Durante casi 18 años, John List vivió con otra identidad, se mudó, trabajó, se volvió a casar y trató de empezar otra vida. Mientras tanto, su familia quedó congelada en el recuerdo de una casa convertida en tumba. Finalmente, fue capturado en 1989, después de que el programa America's Most Wanted recreara su rostro con una escultura forense. Lo encontraron viviendo como si nada, como si el pasado no lo estuviera persiguiendo desde cada cuarto de aquella mansión. John List fue condenado a cadena perpetua, murió en prisión en 2008. Cuando alguien cree que matar puede ser un acto de amor, ya no hay argumento que alcance, porque no se ve como asesino, se ve como salvador. John List no encontró en la fe una razón para proteger a su familia, encontró una excusa para borrarla. Número 1. Jeffrey Dahmer no está en este puesto porque la Biblia lo haya llevado a matar. De hecho, sería incorrecto decirlo así. Dahmer no asesinó porque leyó un pasaje y creyó recibir una orden divina. Su caso es más incómodo, más extraño y en cierto sentido más perturbador. Después de convertirse en uno de los criminales más infames de Estados Unidos, intentó encontrar en la fe una explicación, una redención o quizá una forma de no verse a sí mismo como lo que realmente era. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 hombres y jóvenes. Sus crímenes incluyeron necrofilia, canibalismo, desmembramiento y una necesidad enfermiza de poseer completamente a sus víctimas. No quería solo matarlas, quería conservarlas, quería que no se fueran, quería reducir seres humanos a objetos que pudiera controlar para siempre. Durante años, Dahmer vivió una doble vida. Por fuera, era un hombre solitario, extraño y aparentemente inofensivo. Por dentro, estaba construyendo uno de los casos más oscuros de la historia criminal moderna. Cuando finalmente fue capturado en 1991, el mundo conoció detalles tan horribles que incluso hoy cuesta narrarlos sin sentir que uno está bajando a un sótano donde la humanidad ya no entra. Pero el giro más desconcertante llegó después, en prisión. Dahmer comenzó a hablar de Dios, afirmó haberse arrepentido, estudió la Biblia y fue bautizado mientras cumplía cadena perpetua. Para algunos, aquello fue una conversión sincera, para otros fue una estrategia psicológica, una forma de construir una nueva identidad, de intentar separar al Jeffrey Dahmer creyente del monstruo que había destruido 17 vidas.
Y ahí está el conflicto central de este caso, porque la fe puede ser consuelo, sí, puede ser transformación, puede ser arrepentimiento, pero cuando viene de alguien como Dahmer, la pregunta se vuelve insoportable. ¿Puede un hombre que hizo algo tan monstruoso encontrar perdón? ¿Y quién tendría derecho a otorgarlo? ¿Dios? ¿La sociedad? ¿Las familias de las víctimas? Dahmer decía que ya no era el mismo, pero sus víctimas seguían muertas, sus familias seguían cargando con una ausencia imposible, ninguna oración podía devolverles a sus hijos, hermanos o amigos, ningún bautizo podía borrar los departamentos, los restos, las fotografías, el olor, el horror. Por eso, Dahmer funciona como cierre perturbador para este video, no como alguien que mató porque la Biblia se lo ordenó, sino como alguien que, después de matar, buscó en la Biblia una última puerta de salida, una salida espiritual, moral o emocional. Y quizá eso lo vuelve todavía más inquietante, porque en los otros casos vimos asesinos que usaron a Dios para justificar la muerte antes de cometerla, pero Dahmer representa otra posibilidad, el asesino que, después de convertirse en monstruo, intenta usar a Dios para volver a ser humano. Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión en 1994, y hasta el final quedó esa pregunta incómoda, casi imposible de responder. Cuando alguien ha descendido tanto, ¿la fe lo redime o solo le da una forma más elegante de esconderse del infierno que él mismo creó? La Biblia ha inspirado algunas de las obras más hermosas, los actos de caridad más grandes y las transformaciones personales más profundas de la historia, pero, como hemos visto esta noche, también ha sido utilizada por ciertas personas para justificar lo injustificable. Es importante recordar que ninguno de estos crímenes ocurrió porque un libro obligara a alguien a matar, ocurrieron porque individuos peligrosos, fanáticos o profundamente perturbados decidieron interpretar sus creencias de una manera que encajara con sus propios deseos, miedos o delirios. Y quizá esa sea la lección más inquietante de todas. El verdadero peligro no siempre está en las palabras escritas, sino en quien está convencido de que solo él conoce su significado verdadero. Vamos a cambiar un poco la dinámica. La palabra clave para saber que llegaste al final del video va a ser un tema que tú quieras que se toque en el próximo video, y si yo elijo tu tema, vas a aparecer en el siguiente video. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un poco.